Bueno, aquí está el técnico campeón del fútbol mexicano. Bienvenido, Joel. Javier, gracias por la invitación. La vida te acomodó en el lugar que debía y que le hacía justicia a la disciplina, la lealtad, la capacitación, el profesionalismo. Y no es nada sencillo de pronto agarrar este grupo de estrellas. Correcto. Y darle tu sello de autor, porque En 7 partidos. Sí, pero modificar cosas estructurales, ahí es donde ves la mano del entrenador. Primera pregunta, ¿ya renovaste? ¿Ya eres el técnico de Cruz Azul en extensión? Buena pregunta. Primero, gracias por la invitación, Javier. Gracias a Paco, Álvaro, Mario, Dionisio, Jared, José Ramón. Estoy muy contento de estar con ustedes porque realmente no había tenido tiempo y espacio para poder darme este momento y agradezco mucho la oportunidad de poder platicar con ustedes. Y prácticamente está todo cerrado. ¿Vienes de ahí? Fui en la tarde a la oficina con el presidente a ver unas cosas y estamos casi todo cerrado. Así es. ¿Cuánto tiempo se puede saber o no? Todavía no lo definimos, pero está ya todo ¿Cuánto cerrado. quieres? Para mí, mira, lo importante hoy para mí es poder arrancar de cero, ¿no? Arrancar la pretemporada, hacer un buen plan de semestre y si es un año, 2 años, me da lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que pretendo hacer en el club es dejar huella, no solamente un año. Sería bueno, ¿no? Hay que definirlo más con el tiempo presidente, de hacer ¿no? un muy buen equipo. Pues sí, lo importante sería la paciencia, ¿no? En el trabajo y no solamente por lo que significa el club, sino porque el club tiene aparte del primer equipo, tiene muchas fuerzas básicas y creo que el proyecto va más allá del primer equipo, sino formar jugadores desde fuerzas básicas. Tienes 5 finales perdidas con Cruz Azul hasta que la vida te pone de director técnico principal y en la sexta ganas. Cuando mete el gol Pumas, cuando estás en el 1-0, ¿no se te viene la pesadilla de película de decir esto le pasa a Cruz Azul siempre, 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 y va a volver a pasar? No, fíjate que lo que yo pensé y lo hablé con el staff es prácticamente reaccionar, ¿no? Al meter recibir el gol nosotros, yo había pensado un poco en algunos cambios por el tema de José, que traía un golpe en la costilla, y mi reacción fue decidir el cambio pensando en que había que ajustar cosas, ¿no? Y bueno, en realidad el cambio, lo que había pensado yo en el cambio de Paradela era meter a otro en la posición, pero hay cosas que te van dando en la semana, por ejemplo el caso del Toro, ¿no? A veces yo le pregunté al Toro cómo se sentía en la semana porque traía una molestia en el cuádriceps y mi primera sensación fue qué nos daba él y qué nos daba el otro jugador. Y creo que la decisión fue buena en meter al Toro, porque no solamente él te da a la fase ofensiva algo muy peligroso, sino en el tema de la presión del jugador, la exigencia, el esfuerzo. Creo que eso fue buena decisión y gracias a Dios pues, se ¿Y el otro era Montaño o qué? Sí. Era Amaury Morales, Montaño o Luca, ¿no? Cuando cae el autogol de Pumas, ¿se desinfla Pumas? ¿Lo sientes que se baja? Yo creo que ya venía, ¿no? Desde algunas acciones anteriores, llegamos mucho por los costados, por dentro, en pases profundos, y realmente fue una acción un poco, o no accidental, pero provocada por nosotros. Digo, fue un rebote y vamos. En el plan de partido, en la semana, lo que nosotros vimos en el de ida, fue que sus centrales no perseguían las rupturas de los interiores, sino ellos se metían a zona defensiva. Quien los perseguía eran los contenciones. Entonces nuestro plan era seguir rompiendo hacia adelante con los interiores para que quedáramos en esa ventaja en espacio y poder meter centros diagonales y así fue el gol. Pues me da mucho gusto lo que has conseguido, me llena de orgullo, te conozco desde muy chavo, tenías 19 años. Víctor Manuel Bucetich. Ya tenías como unos 35, ¿no? Más o menos. No, estaba muy chavo. Sí. ¿Chavo, Paco de Alda? Sí. No, ya se había retirado, ¿no? No, ¿cómo crees, José Ramón? Todavía no. Víctor Manuel Bucetich me dijo, Paco, llega un chico que va a ser el jugador ideal para acompañarte ahí en la defensa, para hacer un equipo muy sólido, es un tipo muy preparado, muy maduro para su edad. Y fuimos campeones. Y me quedó claro que tenías una capacidad de adaptación, de asimilación y que te gustaba preguntar desde muy joven. Te vi recientemente con Vicente Sánchez, ahí nos encontramos cuando dirigían a la Sub-23. Claro, sí. Platicamos y me quedó claro que estabas preparado para cuando llegara la oportunidad de auxiliar con Vicente, supiste llevar tu papel a cabo y como técnico también. No es fácil trascender como futbolista y después replicarlo como técnico. Lo estás consiguiendo. Platícanos brevemente de tu preparación de jugador a técnico, Joel. Mira, ya pasaron 23 años, Gabriel, ¿no? De que estuvimos juntos en Pachuca. Sí. No, y otros 23 tiene 46. No, hasta joven lo estás dejando. Mucho tiempo. Fue en el 2003 que estuvimos juntos. Y realmente mi última etapa de jugador
lo aprendí con Gabriel y con Vidrio y con todos los jugadores, ¿no? Con Miguel, con Calero. ¿Qué edad tenías en aquel entonces? 19 años. 19. Bueno, casi 20. Chaval. Sí, era muy chico. Y realmente yo aprendí mucho en la formación con ellos, ¿no? Como jugadores ya experimentados y consolidados en primera división. Mi formación prácticamente fue desde fuerzas básicas en sub-13, 15, 17, bueno, ahora 18, 19, todas las categorías, 20, 21, 23, que se cambiaron ahí un poco las categorías, pero he trabajado en todas las categorías del club. Conozco a los más de 200 jugadores que hay en la institución. Y obviamente me he preparado en otras áreas, ¿no? De análisis, de metodología, de plan de partido, organización. Pero esa parte lo he hecho y me ha ayudado a hoy llevarlo a cabo, ¿no? Teniendo un poco también la experiencia con el caso de Martín un poco ahí entrando, no directamente en el cuerpo técnico, pero sí en cancha ayudando. Martín Anselmi. Con Anselmi. Sí. Luego se va Anselmi, viene Vicente, estamos juntos. Buenos técnicos somos, ¿no? Exactamente, buenos técnicos. Viene Vicente, hicimos un buen clip, sobre todo en el tema de la planeación para CONCACAF y la Liga, y con Nico una parte del torneo, ¿no? Y al final de cuentas, hoy se da la oportunidad y creo que yo me di cuenta, obviamente, que lo que yo estaba haciendo en todas esas categorías, pues funciona, ¿no? Y gracias a eso, bueno, la experiencia, no solamente tengo 7 partidos dirigiendo en primera división, sino tengo otros 100 partidos entre todas las categorías, a su nivel, entiendo, ¿no? Sí. Pero el plan de partido es el mismo, ¿no? Y creo que funcionó. Joel, felicitarte por este gran trabajo, por esta oportunidad que aprovechaste bien, y me da gusto por un sinaloense siendo campeón. No sé si hay otro sinaloense técnico que haya sido campeón en el fútbol mexicano, y eso me da gusto como sinaloenses que somos. No, pero tú eres de Torreón, ¿no? No, ¿qué pasó? No, ¿cómo? Nacionalizado de Torreón. Torreón es mío, pero soy de Nacionalizado. ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento que te enteras que el Arcamón está fuera de Cruz Azul? ¿Qué te pasa por la cabeza decir, es mi oportunidad, van a pensar en mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te Mira, dices? yo estaba, porque era la jornada 17, preparando yo con la sub-21 el partido contra Necaxa. Yo estaba en la oficina y ya estaba acabando casi todo el tema de la charla, la última parte, ¿no? Y ya recibo la llamada del presidente, me dice, oye, Joel, pasó esto, te veo en la oficina. Entonces, mi reacción obviamente fue... ¿Sentiste algo así internamente? Sí, Jared, obviamente, es increíble. Creo que es el momento, dije. Y sentí muy padre porque yo esto lo había esperado no solamente en ese momento, sino cuando llegan los otros técnicos, digo, ¿cuándo va a ser mi chance? Bueno, ahora es mi chance, ¿no? Entonces es aprovecharlo y tratar de meter todo lo que yo pensaba, y gracias a Dios se hizo bastante bien. Joel, hiciste cosas extraordinarias, muy buenas. Si a mí me hubieran preguntado, ¿qué de bueno tuvo Joel Wiki? Primero, felicidades porque fuiste campeón. Muchas gracias. Segundo, 7 partidos consecutivos sin perder, 5 victorias, 2 empates. Tercero, hiciste jugar a Rotondi y a Campos por la misma banda. Cuarto, a Mauri, ante la salida de Lira, lo manejaste extraordinario. Évere, no tenías delanteros porque andaban jodidos, hermano. Évere, lo potenciaste. Jeremy por el otro costado. Te felicito por eso. Lo hiciste muy bien. Pero ¿tú qué sientes cuando Javier le pregunta a Iván Alonso qué de bueno hizo Wiki y tarda entre 19 y 30 segundos en decir, bueno, la crueldad de sacar al Arcamón? ¿Qué sientes que no pudo contestar? No lo vas a lograr. ¿Qué sientes que no pudo contestar una de todas estas cosas maravillosas que hiciste, hermano? No lo vas a lograr. ¿Qué sientes que no pudo decir una, mi hermano? Te voy a contestar, Sí. como le contesté a quien me hizo la pregunta en conferencia de prensa en la final de ida. No hay que ensuciar la final, dije yo en ese momento. No hay que ensuciar la entrevista, ¿no? Porque no has firmado. Porque no has firmado. No, mira, Porque no has firmado. el mensaje, justamente lo que menciona Jared, ¿no? Cuando el presidente nos llama... Velázquez. Víctor, cuando nos llama a la oficina a hablar todos, dirección deportiva, inteligencia deportiva, logística, Antonio Reynoso, todo el staff que pertenecemos al club, y el mensaje de él que nos dice, a ver muchachos, hay que trabajar en equipo. Y yo me quedé con eso. Y realmente lo que hicimos a partir de ahí es pedir toda la información de todas las áreas del club. No solamente hablo de la parte
directamente del primer equipo, sino dentro del club hay muchas áreas que están capacitadas de datos, análisis e información, y creo que yo tomé mucho de todo y eso me ayudó obviamente a tomar mejores decisiones. ¿Por qué hiciste esos cambios de Rotondi y Campos jugando por el mismo costado? ¿Qué viste? Lo de Amauri, ¿cómo lo sentías? Que ya venía haciendo algunas funciones ahí. Lo de Jeremy, de ponerlo de lateral. Jeremy, pues lateral carrilero. Que Rodarte que no va por ese lado, Rodarte también no lo tienes por un tema respiratorio. ¿No? O sea, ¿qué viste en ese momento? Porque fueron cambios, como dijo Javier, estructurales del Arcamón a ti. Pues mira, yo lo primero que pregunté y sobre todo ya conocí un poco el funcionamiento de cada uno de ellos. Mira, hoy en el fútbol global el debate de todos los equipos es más o menos encontrar la mejor versión del jugador en la posición. Y dentro del mismo juego, que en las rotaciones de juego a veces el jugador utiliza diferentes posiciones. Y para mí la primera evaluación que hice fue qué jugador da su mejor versión en la posición donde creo yo que puede jugar. En el caso de Rotondi, yo hablé con él y le dije, oye, Rodo, antes de armar un poco la alineación, le dije, Rodo, creo yo que nos puedes ayudar ahí. Me dice, güey, perdón la palabra, estoy listo. Sí, tal cual. O sea, ahí quiero estar yo. Te dijo gracias, porque a Rotondi lo han querido machacar ahí y Rotondi es mucho más naturalmente donde tú lo colocaste ahora. Y por supuesto, y teniendo a Omar Campos, que es un lateral sobre todo, entonces teniendo a una línea de defensa y ofensiva en un costado por izquierdo, que si Omar le pasa a Rodo, entonces Rodo puede quedar de lateral y Omar de extremo y al revés. Entonces esa fue la primera, creo que acción que tomamos para poder tener un equipo y sobre todo que Omar había jugado de carril por derecha, que no es derecho, y a él le costaba tirar centros con derecha, siempre iba para adentro, ¿no? Había una deficiencia en el sistema, ¿no? Y en el caso de Amauri, bueno, un poco por la ausencia también de Eric, él se consolidó siendo un eje más equilibrado defensivo y creo que él lo hizo bastante bien, tanto para construir metiéndose como un libro hacia atrás y para presionar como un contención. Y lo de Jeremy, bueno, era un poco la necesidad, sobre todo también por lo de Rodarte, que Rodarte estaba enfermo en ese partido, no pudo jugar, y viendo un poco contra quién se iba a enfrentar en el caso de Chivas. Él se iba a enfrentar a un Cotorro, a un Brian que es bastante rápido, inteligente y listo, pero le costaba un poquito el tema de la fase defensiva. Entonces, a meter un jugador por fuera que siendo lateral puede caer como contención, naturalmente lo puede hacer. Entonces creo que esas fueron las tres acciones que cambiaron un poco la forma de jugar la semifinal. Joel, que hiciste volantear, por ejemplo, a Jeremy y lo hiciste el gol de Guadalajara, porque tiraste fuera del aire, no lo marcaba nadie, llegó solo. Y ya hay otro movimiento que hiciste, aparte de los movimientos de mi compañero, que él es de la UEFA, no sé qué. Perdón, ¿no? Cuando metes a Everé del lado derecho, anulaste a la Universidad de México. ¿Por qué? Porque su atacante más importante era Angulo, y teniendo Everé ahí y trabajando Everé ahí, anulaste al equipo y ahí, al margen de todo, ahí ganaste. Bueno, eso me gustó mucho. La otra, sabías tú que hay muchos entrenadores que han querido ser campeones y tú lo lograste en 7 partidos. Hay entrenadores, no sé si tienes... Alberto Jorge en 4, si preguntabas si alguien lo había logrado. Ahí está. Romano, 30 años. No. Hay Tomás miles Boy, de entrenadores que quieren ser campeones. En 30 años Tomás que ya Boy se retiraron, no fueron campeones y tú lo lograste en 7 partidos. Eso es un récord. Tomás Boy, ¿verdad? Y claro, agradezco que lo consideren así, pero para mí es mucho más que eso, ¿no? Es un logro institucional, es un logro que no solamente lo consigue el entrenador, el jugador, sino, insisto, que nuestra institución es mucho más grande que eso, ¿no? Dentro del club hay muchas áreas que hay que reconocer, ¿no? Yo conozco a todas las áreas del club y hoy agradezco que ellos siempre han estado al 100% poniendo siempre la mejor visión de ellos. Hablo de jardineros, hablo de gente de oficina, de cocineros. Creo que ese merecimiento lo debe tener ellos, ¿no? Obviamente dentro de la cancha y del plan de partido pues sí nos toca hacer nosotros, ¿no? Pero creo que esta parte de reconocer a todo el staff del club es muy importante para mí. Y te das cuenta y
y dimensiones. Perdón, no, dale, Johnny, tú nos Te preguntas. toca, Dios. Sí, tengo dos preguntas. Uno. No, una, porque todos estamos haciendo una. De a una. Una. ¿Cómo es metiche? Bueno, tú dos. Las dos, dos. hazla en una. Las que guste, Inicio, No, las que no, guste. porque acuérdate que si haces dos, después se olvida. Dale, Johnny, Dice el Wiki, las que gustes, Dios. Sí, gracias, fui amable. A ver, ¿qué te hace pensar o por qué decides, aunque el Arcamón ya lo había hecho, de que sea Kevin Mier tu portero y no Gudiño? Y más cuando después del error que comete ante Guadalajara. Voy a ¿Por qué te decís por uno? contestar un poquito antes la que comentaron del Toro Fernández y lo de que decía Mario, lo de Veré. Cuando pasa lo de José Paradela, mi primera reacción fue pensar en un jugador más posicional en la zona, ¿no? Meter a Mauri Morales o a Luca Romero por derecha, ¿no? Entonces, yo volteo a la banca y recuerdo algo que me dijo el Toro. Le pregunté yo en la cena, le dije, Toro, ¿cómo estás? Estoy, pero muerto por jugar, me dice. Entonces, yo recuerdo eso, dice, ¿qué tengo que hacer? Meter al Toro y sacar a Cristian por derecha. Y creo que ahí, más allá de lo que él pueda aportar en la parte futbolística, hay dos acciones que yo recuerdo, donde el Toro regresa, la saca en el área, se barre y le empieza a decirle a los centrales, pónganse chingones, ¿no? Entonces, más allá de la parte futbolística, creo que él generó una sensación de... La presencia de él genera Esto más. es muy importante, Jare, tú lo conoces. Sí, la presencia Y de él, creo que- perdón que te interrumpa, la presencia del Toro impone más a los centrales por que lo que supuesto. estaba Évere. Así de fácil. Ya dices, caray, ya, ¿qué es el Toro? O sea, ya es diferente la forma en cómo se Por pone. supuesto. Y Más experimentado. eso dio muchísimo. Y aparte la exigencia al compañero también. Eso fue clave, ¿no? Y me preguntaste la otra pregunta. los era... porteros. de Kevin, ¿no? De Kevin. Que Kevin, y pese a que cometió también el error contra... Yo hablé un poco con él antes del partido de ida de Chivas. Y prácticamente yo lo platiqué mucho con el staff, con mi esposa, porque yo comparto mucho esto en familia. Y lo que hice fue una intervención muy simple, ¿no? Yo me encerré con él antes del partido. Le dije, Kevin, en la mañana tienes media hora, hablamos un poco de lo que pasó. Yo le pregunté a él cómo se sentía y realmente nos quitamos la etiqueta de entrenador y jugador. Le dije, vamos a hablarlo tú y yo de frente, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y él me dijo, estoy bien, pero yo lo vi que no estaba bien, en realidad, ¿no? Claro. Entonces yo lo regresé un poco, Paco, tú conoces cómo está el tema del jugador, ¿no? Un poco los orígenes. Yo le dije, tú eres Kevin, tú nadie te puede etiquetar ni por lo que hiciste, nadie te puede decir que has jugado mal. Le mostré un poco sus videos, mira, este es tú. Le enseñé más o menos quién era él, lo recordé quién era él, y mi mensaje siempre desde la jornada 17 que yo tomé el equipo y cuarto de final es trabajo en equipo. Respaldo, trabajo en equipo. Y obviamente tenía que hacerlo, porque si no mis palabras iban a quedar al aire. Y creo que eso fue una parte importante y el grupo lo adoptó bastante bien. Y creo que fue el resultado del equipo. ¿Ya puedo, Johnny? ¿Ya puedo? Faltaba una. No, dos preguntas rapidísimas cortas. ¿También Una. dos? Sí, Voy en cortas. fila después de Nada más ya Paco, ¿eh? una, José Ramón. Paco, yo sé que estás Cada ansioso. quien, si quieren de allá para acá, cada quien una, venga. Vamos. ¿Por qué se cayó Cruz Azul 9 partidos con Arcamón? ¿Qué pasó? Sí, mira, es complicado hablarlo ahora, ¿no? Y sobre todo que al no estar dentro del plantel, para mí es muy difícil porque no sé exactamente qué es lo que pasó. ¿Pero tú qué sentías que pasaba? Lo que sí creo es que no había un fin común. A lo mejor todos estaban buscando algo muy particular e individual, me parece a mí, es mi sensación. A la hora de encontrar el equipo, yo encontré un equipo con poca energía, poca armonía, y creo que lo que primero que hicimos fue eso, hacerles saber que ellos eran el mejor equipo del año pasado y solamente faltaban 3 puntos para convertirse por segunda vez el mejor equipo del año. Entonces eso fue una de las claves, ¿no? Y esta pregunta a lo mejor no te gusta. ¿Qué opinas de Efraín Juárez, rival? Para mí es un gran entrenador, es un entrenador que ha demostrado que tiene capacidad para poder dirigir en cualquier liga, ¿no? Lo hizo en extranjero y creo que tiene un gran futuro en México. Pero ya las últimas declaraciones yo te vi, o sea, todo el tiempo fuiste tranquilo, y ya antes del partido de vuelta ya le contestaste, no quiere desestabilizar. ¿No? Yo dije eso, sí. No dijo, no hay que manchar la final. Bueno, sí, dije, bueno, es que también hay que responderle, Jared, ¿no? Sí, no, ya te acordaste. Pero sí es cierto, tiene razón. Al fin de cuentas, a ver, ¿por qué dijo Efraín eso? ¿Por qué piensan ustedes que Efraín Para dijo, desestabilizar. bueno, entonces, y para no hablar del partido?
Claro. ¿Cierto o no? Sí, sí. Entonces, para mí era muy importante que en ese momento se hablara de lo que pasó en el partido. Y si hablamos del partido, ¿quién sale ganando? Nosotros. Sí, pero tú eres una persona... Es parte de la guerra. Eso sí. Sí, pero de tu punto de vista, no hay nada de malo en decirlo. O sea, de pronto se volvió bravucón, provocador, empezó a prometer cosas que luego no cumplió. Cruz Azul estaba en la final por el árbitro. Y Wiki decía, ¿Cómo los lastimó, nosotros a jugar, nosotros... No, fue un técnico totalmente sencillo, discreto, y el otro, en su estilo, se le iba a la boca, ¿o no? Pero es su estilo. Los dos son Son buenos, formas, los dos son muy formas, buenos. sí, son formas. Son formas que no compartes. Es una final de mexicanos. Hay que Sí, valorarlo. fue una final padrísima, la verdad, padrísima, porque fuimos dos porque la mexicanos. ganaron, ¿no? Bueno, la verdad sí. Bueno, vamos a regresar con temas especiales. ¿Viste la entrevista completa de Iván Alonso? No toda. Bueno, Charly Rodríguez, dice Iván Alonso, y creo que para ti la transformación del Charly Rodríguez líder encontró su punto climático en esta liguilla, ¿no es cierto? Después de quedar fuera del Mundial. Sí. Gran nivel de Charly, ¿no? Cerró muy bien el campeonato. Pero como voz cantante, ¿no? Sí, de acuerdo. Como líder en el vestidor, ¿no? Parte del plan, obviamente, era respaldar un poco por la decisión, ¿no? de no ir al Mundial. Y creo que en ese sentido él asumió sobre todo el compromiso y demostró que es un gran jugador. Debía ir al Mundial, ¿eh? Para mí sí. Bueno, vamos con algunas preguntas. Regresamos en Fútbol Picante, pero seguimos en YouTube. Seguimos con Joel Wiki. Vienen todavía... ¿Podemos hablar del Mundial con Joel? Sí, claro. Gusto. Y de política También, sí. Jared. A ver, Joel, agarrar el equipo en la última jornada, cómo estaba, es una forma diferente de llegar y de ver qué hay que hacer, qué soluciones necesita el equipo para sacarlo adelante. Esa es una situación. Ahora tendrás la oportunidad de armarlo desde cero, de ver qué vas a planear, qué vas a hacer, qué es lo que quieres. ¿Lo tienes en mente ya? Porque son dos cosas diferentes, dos momentos diferentes, ¿no? Pues mira, todavía sigo en México, no he tomado vacaciones, llevo trabajando en la Noria desde el martes. El lunes no fui porque sí descansé. La fiesta estuvo un poco larga, dormimos muy tarde, la verdad. ser. No, Y muy el martes, merecido. el martes empecé a trabajar un poco justamente con lo que mencionas. Estuve martes, miércoles, jueves, viernes no fui, el fin tampoco, y entre antier, ayer y hoy, bueno, he estado ahí con algunos compromisos. Pero sí es cierto lo que mencionas, ¿no? Es importante desarrollar una forma, una estructura de pretemporada donde tenemos partidos ahí pendientes de compromisos, pero va a ser muy importante implementar un poco la forma y el estilo, ¿no? Cada entrenador tiene su metodología y creo que en ese sentido yo puedo ya imponer sobre Ahora todo sí. hacerlo mucho más con calma, ¿no? Y creo que hay tiempo para poder trabajarlo. ¿Y tienes tiempo para ver el Mundial? Sí. Espérame, Sí, José claro, por Ramón. supuesto. ¿Alguien se incorpora a tu cuerpo técnico o sigues igual? Estamos en eso, sí, hay que evaluar esta situación. Creo que nos falta algún auxiliar, un PF, sobre todo buscando una estructura institucional, ¿no? Que tengamos un poquito más de respaldo en todas las áreas. De los de licencia pro está UEFA, por esos no, ¿verdad? Allá hay uno, ¿eh? Por favor, Mario. Yo soy el único que le hice el diagnóstico correcto de los cosas que hice bien. Alonso no lo pudo ni hacer, imagínate. Mario. No, yo nada más. Bueno, tú, va. Parte de cero. Gracias. Mario, por favor, tu comentario, aunque no se pregunta. No, aquí va, por aquí favor. va. No, es que ya lo tiene ahí apuntado. Gracias. Para que no se te olvide. Qué desesperación. Bueno, ninguno de los Tengo dos. dos. Yo voy. ¿Te das cuenta que eres un ejemplo en este momento? Muchas gracias. Inspiración, ¿no? Para muchos técnicos jóvenes mexicanos que están esperando la oportunidad, pero que no basta con ser técnico joven mexicano para que te la den. Tú te preparaste desde fuerzas básicas, estás hablando de que te actualizaste, te preparaste en la comunicación, hablas de cómo transmites con el Toro, con Rotondi, con los jugadores de más experiencia. Pero mi pregunta va, porque yo decía que Lira era insustituible. ¿Qué le dijiste a Mauri García cuando hablas con él de que va a tener la oportunidad en un puesto tan importante donde lo ocupaste y que además el chavo funcionó? Porque además tú estuviste de alguna manera en esa historia, en esos zapatos del joven que juega una final, ¿no? A muy temprana edad. ¿Qué le dijiste a Mauri García? Pues mira, yo creo que hay que darle un poco de crédito a Nico, ¿no?
Él lo había usado en varios partidos, sobre todo de contención y un poco más de libro. Y parte de la información y de la tarea que le pusimos a él es hacer una tarea un poquito más simple y equilibrada. Las liguillas se juegan diferente. Yo hablaba dentro de la mesa de debate de nosotros en el equipo en la Noria, previo a al partido de jornada 17 y cuarto de final, hablábamos un poco de cómo se juegan las liguillas. Y mi comentario fue, y creo que acertado, es que, a ver, yo no tengo liguillas dirigidas en primera división, pero tengo 8 finales jugadas como jugador, tengo 15 liguillas en mi carrera y sé cómo se juegan las liguillas. Y mi plan prácticamente que hicimos es, viendo un poco nuestras experiencias anteriores, sobre todo con Martín, con Vicente y con Nico, es que las liguillas tienen que jugarse distintos. No es igual que el torneo. ¿Por qué? Porque al tener una Mauri o al no tener a Eric Lira, no pierdes un juego muy importante. Y la tarea simple con Amauri es, a ver, Amauri, tu tarea es sí construir, pero la fase defensiva, en la transición, cuando perdemos la pelota, tiene que ser el equilibrio. O sea, tener un hombre fijo de contención es muy importante para poder evitar transiciones. Y creo que el partido y la liguilla se jugó así. Mi hermano, en un país en donde existe el racismo, el clasismo, la discriminación que permea en el fútbol, tú te has convertido en un símbolo para muchas comunidades y para una mayoría también. ¿Cómo te sientes y qué mensaje le mandarías a comunidades indígenas, sectores vulnerables, sectores discriminados que han sido racializados? ¿Qué mensaje le mandarías en un país en donde muchas veces impera también el privilegio blanco? De acuerdo. Agradezco tu pregunta, Álvaro. Para mí es muy importante ese mensaje. Yo lo hablaba con mis hijas hace un par de días, ¿no? Yo siempre en la noche trato de leerles algún cuento, algo de la Biblia, compartimos mucho en la noche. ¿Qué edad tienen tus hijas? 12 y 6 años. Yo les contaba una historia en donde en un pueblo había un señor que recibió una casa de sus papás, era una casa muy viejita, una casa donde había maleza, estaba toda rota, cuarteada, y el señor decidió repararla. Entonces los vecinos pasaban todos los días, veían al señor con sus herramientas, reparando la casa, y le decían, está todo horrible, no se va a reparar nunca. Pasaba un vecino, el señor seguía trabajando, al siguiente día lo mismo, y pasaban días, semanas y meses, y la gente seguía diciendo, señor, no vas a lograrlo, está horrible tu casa, está muy fea, está mal, está horrible. Entonces llega otro niño chiquito y le dice al señor, señor, ¿no te da coraje que te digan todas esas cosas? ¿No sientes como, no quieres responder? Tristeza o coraje, desilusión, ¿no sientes? Y le contesta el señor, se sacude las manos del polvo y le dice, mira, si yo me paro todos los días a contestarle. Nunca lo voy a acabar. Exacto, a contestarle a cada uno que me está diciendo, me va a alejar del objetivo. Entonces es lo mismo para mí. La gente puede pensar lo que quiera de mí, puede pensar lo que quiera de alguien que no nació en una posición tan privilegiada, pero lo que yo quiero decir hoy que tengo el micrófono a toda la gente es que los sueños se cumplen, Álvaro, porque para mí mi sueño se cumplió como jugador y mi sueño se cumplió como entrenador. Entonces, no, porque me pasó a mí, claro que le puede pasar a todos, esa es la realidad. Entonces, para mí ese mensaje es muy importante, que todo el mundo que quiera dedicarse a lo que quiera puede lograrlo. Vamos a mensaje. Gracias, Joel, por tu respuesta, que es aleccionadora, ejemplar. Y regresamos con Joel Wiki para seguir platicando del futuro de Cruz Azul, de la selección mexicana, y seguimos en YouTube. Preparen sus preguntas. Ahora regresamos. Seguimos con el campeón del fútbol mexicano, con Joel Wiki. Da una, pero está bien, José Ramón. Te cedo mi lugar. No existe, Wiki. No existe, Joel. Claro. ¿Qué hubiera pasado si las Chivas juegan completas, con sus 5 jugadores que les quitó amablemente Javier Aguirre? En la jornada 13. En la jornada ganamos. En la jornada 17. En la liguilla. Bueno, obviamente hubiera sido más complicado. La realidad, el ¿Jugaba equipo, bien Chivas? Sí, Jugaba bien. Chivas jugaba bien. Tuvo ausencias muy importantes para el funcionamiento del partido, obviamente, pero seguramente en el mismo trámite del partido tendríamos que haber cambiado algunas cosas y seguramente el resultado hubiera sido el mismo. Joel, una declaración del señor Víctor Velázquez que causó debate en varias mesas. Solamente se queda si es campeón. Cuando la dice, te metió emoción, te metió presión
o las dos cosas? Confianza también. Y si esos 4 días estabas frente al espejo, tengo que ganarla, si no, no voy a ser técnico de primera división para Cruz Azul el siguiente torneo. Pues la dejó muy fácil, la verdad. O sea, ¿por qué? Porque A pechito, dijera Javier Aguirre, ¿o qué? la única forma de poder quedarme era quedar campeón. Eso es lo que mencionó, conseguiste, obviamente. ¿Pero te parecía justo? No, bueno, el comentario... Con Vicente no se, Yo creo que el no comentario no iba hacia ese sentido, ¿no? Hacia la presión. Sino más bien era un respaldo hacia el proyecto, que eso era muy importante. Y para mí me dio confianza en decir, a ver, el tema está así y mi plan va a ser este. No cambió nada. O sea, lo que yo traté de hacer es asumir la responsabilidad y sobre todo darle un contenido mucho mejor al jugador y para que pueda resolver dentro del juego lo que estaba pasando. José Ramón dijo, cuando le tocaba al Pachuca ir para allá y al América, dijo, no lo dijo con Cruz Azul, ahorita vamos a preguntar, pero dijo, en CEU se hacen chiquitos, Pachuca y América y Cruz Azul se va a hacer chiquito. No, Cruz Azul no lo No, por eso, pero siempre se dijo, Pumas América sí, por empató supuesto, en la ida. y Pachuca también. Pumas empató en la ida y Efraín sale diciendo, perfecto el plan de trabajo, acá con nuestra gente, con 50,000 o 60,000 y una franja chiquita. ¿Le afecta en lo emocional a Cruz Azul en algún momento, en temas de carácter, ese estadio? Pues creo que la ventaja que tuvimos fue que teníamos ya muchos partidos de locales. Y lo que era CEU, tu ¿no? estadio también. A ver, el estadio está construido ¿con qué cemento? ¿Sabes si era de ese cemento? No, Los Juegos José Ramón Olímpicos. te va a quitar la mitad, ¿eh? Con cemento. Perdón, José Ramón. Cuidado con la pluma, ya agarró la pluma, ya agarró la pluma, ya agarró la pluma. Es patrimonio de la UNESCO, ese estadio. Tiene razón. Una Pero disculpa. con cemento Cruz Una Azul. disculpa. fue Cemento Cruz construido, Azul. sí. Puede ser, sí. Es una realidad eso, no estoy mintiendo. No, está bien. O sea, Está, es- mira, y realmente creo que, a ver, no es nuestra casa porque está es bien una- construido. Está bien construido. tiene muy bien esencia construido. Cruz Azulina. Es bonito el estadio. Me encanta, es un gran estadio, la verdad. Pero sí, la ventaja creo yo y lo que sentimos es que en ese estadio jugamos muchos partidos y el equipo estaba acostumbrado a jugar ahí. Y Jugó bien. el plan de partido fue el mismo tanto en CEU, en el Azul, en el Banorte, bueno, en todas A esas ver, canchas. pero ¿pesa más la Bombonera o el de Tigres que CEU? Fíjate que son diferentes porque la Bombonera en el caso de Toluca pues está más cerquita, ¿no? Está más cerca el tema del ruido y la imagen de la percepción, ¿no? El de Volcán lo mismo, ¿no? Son estadios diferentes, pero creo que cada escenario tiene su cosa particular, ¿no? Para nosotros no hubiéramos cambiado nada si jugamos en Toluca, en Monterrey o en CEU. Bueno, el partido, Tienes una fuerza mental a prueba de todo. Te tocó perder muchas finales con Cruz Azul como futbolista. ¿Vas a decir la Cruz Azuleada? No, ¿Vas a sería incapaz. Porque Álvaro estaba preparando. Sería incapaz. Pero sí, evidentemente afecta emocionalmente el perder una y otra vez por la causa que sea. Y después te toca como técnico una final. Digamos que tenías ubicado por qué habían perdido esas finales. Me parece que lo ubicaste. Completamente. Y después te toca esta posibilidad de ser campeón y además ganan en los últimos minutos, el gol lo hace Rotondi que había sido tan criticado, o sea, diametralmente opuesto a las críticas que habían recibido cuando tú eras futbolista. ¿Qué les pasó en aquel entonces que perdían una y otra vez, que hoy lo dejaron de lado y pusieron otra cara al enfrentar el Desde la novena, La ¿no? diferencia fue No, Wiki. pero desde la novena cambió, tú ya estabas ahí. Cambió, Estaba yo en básica, sí. cambió la atmósfera desde la novena. Pero no formaba parte del cuerpo De- técnico. No, del pero primer ya equipo, estaba en no. la institución. Pero Estaba ya Cruz Azul trabajando. llevaba 23 años sin ser campeón de y acuerdo. 8 finales perdidas. Y ahí acuerdo. me parece que se rompe un poco la... Mentalidad de Cruz Azul. Sí, seguramente sí. Obviamente, mediáticamente hay una presión muy importante, ¿no? Sobre todo para los jugadores. Pero creo yo que era para nosotros, Paco. Si tú ves el gol de nosotros, es un autogol. O sea, es un rechace que sale mal, le pega al jugador de Pumas y entra al ángulo. El gol, el segundo gol, es un tiro de Rodarte, pega en uno de Pumas, otro, le queda a Rotondi y es gol. Realmente la final era nuestra. La trabajamos, sí, como lo que te decía ahorita, ¿no? ¿Cuál era el plan? Atacar profundidades, centros diagonales, bueno, hay todo lo que ya se organizó en la semana y viendo un poco lo que presentaba en la fase defensiva Puma, ¿no? Pero sí creo que para ellos fue muy importante el mensaje a la interna. Nosotros lo que hicimos fue blindar un poco
toda la información externa, que no nos llegara nada y que realmente nosotros nos enfocáramos solamente en eso, en trabajar bien cada partido y que la liga se jugara diferente. Y creo que el resultado fue ese, el campeonato. ¿Cuándo dices, esta es nuestra? Porque veo el festejo del segundo gol, bueno, ya ahí es la consumación, pero ¿cuándo? Faltaban 2 minutos. Dices, Con la roja de Antuna, seguro. ¿Cuándo dices, esta es nuestra? ¿Sabes qué? La verdad, Paco, el 1-0 en contra. Yo lo visualicé así porque dije, el partido, el equipo necesitaba este golpe para poder reaccionar. Entonces, el cambio te repito, el cambio de Toro era necesario para el impulso emocional que necesitaba el equipo y sobre todo porque era un golpe duro. Ir perdiendo es complicado y creo que cuando nos cayó el gol dije algo tiene que pasar. Entré bueno, en el vestidor, siempre el técnico, digo, tienes experiencia, se va a otra sala, viene el analista, te muestra un poco la fase defensiva ofensiva que hay que corregir, propuesta y demás. Yo entro al vestidor y yo los escucho hablar entre ellos y hay una comunicación interna muy asertiva y ellos dicen, ay cabrones, hay que, perdón la palabra otra vez, Dale. A ver, tenemos que estar más atentos, concentrados. No vaya, información muy simple, ¿no?, del juego. Y mi única intervención fue algunas correcciones. El caso de Veré le queda muy lejos ángulo lateral, cosas muy específicas. Y el mensaje al final simple, muchachos, paciencia. El partido se va a dar, vamos a ir 1-1 y 2-1 lo ganamos. Tú lo sentiste ahí, pero ¿sabes dónde yo dije Cruz Azul va a ser campeón? Cuando en el partido de ida, en la conferencia de prensa dijiste, estamos madurando la final, vamos a ser campeones. ¿Por qué lo pensaste así? ¿Qué te dio confianza para establecerlo de una manera? Nada más que le apedrearon el rancho a No, Keylor bueno, Navas. pero a lo mejor, pese a eso... Keylor Navas, o sea, del primer partido Cruz Sacó Azul muchas. portero, Keylor Navas, Gran sí. portero. El mensaje de la conferencia fue que la final se está cocinando y se está cocinando lentamente y vamos a lograrlo, ¿no? Porque yo tenía muy claro lo que quería compartir con el jugador, que era, yo les contaba un par de historias un poco ahí en las charlas y yo les insistía que no era casualidad que nosotros estuviéramos aquí, ni era casualidad que yo estuviera como entrenador, ni ellos como jugadores. Y me parece que el mensaje llegó muy a la interna y lo logramos. ¿Cómo te recibieron los jugadores? ¿Bien? Bien. Al final de cuentas yo los conocía ya anteriormente, ¿no? Sí. Tuve un proceso con Vicente y con Nico, un poco ahí, menos con Nico, pero me recibieron bastante bien. Última pregunta. Sale Paradela, Joel, se siente que Cruz Azul puede perder un hombre clave, ¿no? Pero Sí, viene lo del fue una Toro. baja importante. Pero viene lo del Última Toro. pregunta porque tenemos que despedir a Joel. viene el momento de gestionar el vestidor después de ser campeón, porque cuando se va al Arcamón es más fácil, van a estar contentos con el nuevo técnico. Estoy de acuerdo. Mi opinión, ¿necesitas defensas centrales? ¿Necesitas delanteros sanos? Porque pues el Toro no está sano. Puede ser un gran delantero, pero no está sano. Defensas centrales. Sí, Piovi, pues acabas de decir lo de Piovi. Pero Dita y el Chiquete, ¿qué más quieres? ¿Chiquete? Sí. Regresa el griego, ¿no? Acaba de decir hace rato. Regresa el griego, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, está bien. ¿Cómo No vas a ser su auxiliar, ¿Qué eso sí, piensas ahora de que eventualmente vas a tener que pisar callos, es decir, Paco, no te veo para 90 minutos? Bueno, Paco no, Javier, Paco no. ¿cómo vas a gestionar eso Muy ahora? interesante, tienes razón. Pues mira, yo lo mencioné en conferencia de prensa después del partido, ¿no? La final me preguntaban que qué venía y mi mensaje fue, hay que ir por la 11ª, es la realidad. Y el entrenador que esté aquí como representante del primer equipo va a tener la misma responsabilidad. El club, la institución te va a pedir campeonatos, es la realidad. Pero la pregunta... Ya se van a molestar contigo si les dicen no te veo para los 90, ¿eh? Bueno, pero esa es la gestión, ¿no? Claro. Y realmente lo que tenemos que hacer es convencer del objetivo, ¿no? Del proyecto. Y lo que tenemos que hacer es hablar con la verdad, ser honestos, por qué juegas, por qué no juegas. Y eso creo que es la clave. En la jugada del primer gol de Pumas, en tu opinión, ¿Dita tenía que ir a barrerse hasta allá y Piovi no sientes que pudo reventar mejor el balón? Veníamos mucho más atrás, ¿no? Hay una acción donde se pierde la pelota, José puede jugar más fácil, pero sí fueron una consecuencia de errores que lograron o nos debilitaron la fase defensiva. Acuérdate que es entrenador de la UEFA, ¿eh? Yo sé, sí. Tómalo en cuenta, ¿eh? Al contrario. Es un honor que hayas venido. Sigue tu camino, sigue con esa Felicidades. genuidad, con esa fortaleza que los técnicos mexicanos a través de ti pueden seguir Muchas gracias. planteando soluciones
Cuando sea bicampeón, que Y vuelva que a los venir, equipos ¿no? mexicanos confíen en los técnicos jóvenes que hay, técnicos con mucho futuro y capacitados. Y tengo mis métodos de gestión de vestidor. No, tú no te controlas. Regresamos en Fútbol Picante. Regresamos con más. Gracias Tú lo a sabes, Wiki por tú lo venir. sabes, No. tú lo sabes. No te funciona.